para redimirnos de la muerte eterna. Gracias, Espíritu Santo, por el tiempo, Señor, que tú vives en nosotros y con nosotros. Gracias por esta iglesia, Señor, que ha sabido llevar a cabo siempre el mensaje de la palabra tuya, y Señor, con fracasos, pero también con victorias, Señor, tú nos has sostenido hasta el día de hoy. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Bendito sea, Señor. Te damos gracias. Amén. Hermanos, este tema es el evangelismo personal. Si yo les preguntara a ustedes qué es el evangelismo, quizás tendríamos varios comentarios. Cada uno desde su propia perspectiva haría alguna expresión, un análisis de lo que es el evangelismo. El evangelismo es el proceso de anunciar el evangelio del Señor. Como dice en esta tabla, ustedes pueden leer, es el proceso de anunciar o proclamar el evangelio. También es un proceso continuo y pertinente y permanente, que incluye una declaración verbal, pero también un ejemplo personal. Hermanos, podemos predicar, podemos dar sermones, podemos dirigir, pero si nuestro testimonio no manifiesta que somos como Cristo, entonces muchas veces estorba el impacto en los demás. Esta iglesia tiene una visión y tiene una misión: transformar vidas a la imagen de Jesús, transformando corazones, ¿verdad? Y siendo ejemplos. Eso incluye nuestra descripción y nuestra visión y misión, es impactar a la sociedad. Por eso el evangelismo, hermanos, es la declaración verbal y el ejemplo personal. No es solo que con la palabra, porque algunos dicen, bueno, la palabra convence, pero arrastra. Si nosotros como cristianos damos testimonio en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la casa o el hogar, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, entonces, hermanos, el impacto que tenemos como cristianos y el impacto que Cristo tiene en la comunidad es tremendo, ¿sí? El adicto deja de ser adicto, el mentiroso deja de ser mentiroso. ¿Por qué? Porque ve al cristiano que deja de ser mentiroso, porque el cristiano no miente, porque el cristiano es honrado, porque el cristiano es trabajador, porque el cristiano ama, porque el cristiano se preocupa por los demás, porque el cristiano intercede por sus vecinos, porque el cristiano busca la paz, porque el cristiano busca eso. Eso es lo que la gente ve en nosotros, y deben mirar siempre a Cristo. El evangelismo y el evangelio, hermanos, provienen de una palabra griega. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿sí? El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y algunas porciones en arameo, que el arameo fue la lengua de los caldeos, ¿sí? De Babilonia y de todos los pueblos antiguos. Entonces la Biblia en el Nuevo Testamento está escrita en griego, y esta palabra evangelion o evangelión quiere decir decir las buenas noticias. Eso quiere decir evangelio o evangelión. Entonces, las buenas noticias ¿de qué? Pues las buenas noticias de salvación, que el hombre pecó, que el hombre cayó, que el hombre se rebeló contra Dios, pero que Dios en su amor inmenso ama al ser humano, así como es, así como está, y cuando el Señor le ama, lo recibe en sus brazos, porque quiere transformar su vida, su corazón, y Dios quiere tener una relación personal con él. Porque de esa masa amorfa, de esa piedra que está sin forma, el Señor va a hacer algo milagroso en ellos, en nosotros. Y es lo que el Señor hace, hermanos, en nuestra vida. Si tú no has sido transformado por el poder de Dios, si tú eres igual que antes de conocer a Cristo, es que no has cambiado, es que Cristo no ha nacido en tu corazón. Si tú sigues siendo mentiroso y tú sigues viviendo en las pasiones anteriores, entonces no eres cristiano. ¿Qué necesitas? Las buenas nuevas, ¿sí? El evangelio impactó tanto en el primer siglo, hermanos, que Roma tuvo que transformar su sociedad en el año 327 en adelante con Constantino. Tuvo que hacer que la religión de Estado fuera la religión cristiana. Católico quiere decir universal, porque Constantino lo dijo así. Era tanto el impacto del cristianismo, hermanos,
que decían ellos, ahí vienen los que trastornan al mundo. Ya llegaron acá los que trastornan al mundo. Por eso es importante el testimonio personal. Porque nuestras palabras pueden ayudar, nuestras palabras pueden cambiar la actitud de algunas personas. Pero cuando vivimos, hermanos, el Evangelio, cuando vivimos en Cristo, una sociedad va a ser transformada, va a ser cambiada. O como dijeran nuestro pastor Alejandro, ¿no? Vamos a trastornar al mundo. Y así es, porque Cristo viene a cambiar los corazones. Hermanos, la siguiente, nosotros tenemos en esta diapositiva el mandato. Y todos sabemos cuál es el mandato. Es la gran comisión, ¿sí? Nosotros los cristianos bautistas creemos en la gran comisión y el gran mandamiento. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Entonces, esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos. Y el gran mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Miren, el mandato para el evangelismo personal es la gran comisión. ¿Cuál es el mandato? Gracias, la gran comisión, ¿verdad? Es la gran comisión. Y hay 4 expresiones clásicas de la gran comisión. 4 expresiones básicas. Una de ellas, la más conocida, es la que ya dijimos. Mateo 28. ¿Y qué dice Mateo 28? Hermano, ¿qué dice Mateo capítulo 28? A ver, diles. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Muy bien, sí se lo sabe, pero se pone uno nervioso cuando le dan el micrófono y párate, y estaba uno distraído, ¿verdad? No es que estuviera entretenido en otras cosas, está haciendo anotaciones, para que no van a pensar que estaba distraído ahí con el pensamiento. Entonces, esta es la expresión clásica y es la expresión más completa, ¿sí? El Señor se acerca a sus discípulos ya para despedirse, le dice: toda potestad, todo poder, todo me es dado. O sea, no hay poder que se me haya escapado. Todo el poder, toda potestad me es dada. ¿En dónde? En la tierra, en todo. Por tanto, yo los mando. Fíjense, hermanos, qué interesante es que el Señor nos da la orden. Yo los mando. ¿A qué nos manda el Señor, Miguel? Id, ve. Y a veces pensamos, ve y agarra y me voy. ¿Pero a dónde vas? Bueno, no. This is a demonstration of Ustream Producer. Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Dios es para todos. Ir y hacer discípulos. Y está hablando discípulos. Si se fijan, esto que hemos hablado por muchos años, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Bueno, un alumno, el que aprende al lado del maestro, es un discípulo. Jesús le dice a sus discípulos, ¿quiénes son discípulos de Jesús? Levanten la mano. Ay, qué poquito, con razón. No, ya bájenla. Con razón, ahí está la respuesta. ¿Quiénes son discípulos de Jesús? ¿Verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué va a hacer? Ya que va a ser discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y dónde están todas las cosas que el Señor nos ha mandado? This is a demonstration of Ustream Producer. Todas las cosas. Pero hay una promesa también, que Él estará con nosotros. O sea, no estamos solos, amados hermanos. El Señor está con nosotros. El Señor nos manda, pero Él va con nosotros. El gran pastor de las ovejas va con nosotros. No estamos solos. ¿Quién se siente solo? Porque podemos sentirnos solos, pero no estamos solos.
Entonces siéntase acompañado. Si el sentimiento es una emoción, emociónese. This is a Póngase demonstration contento of porque no está Ustream solo. producer. ¿Ah? El Señor está con nosotros. Entonces, esta descripción es la expresión clásica y la más completa. Bueno, tenemos otras 3 expresiones. A ver, joven. Muy bien, tenemos aquí en Lucas 24:45. ¿Quién quiere leer? Yo quiero que un joven lea con voz fuerte, que venga para acá. Ven. This is a Es demonstration Lucas of Ustream 24. producer. Lucas 24 del 45 en adelante. Toma. Lucas 24, sí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. This is a El demonstration mandato del of Señor, Ustream hermanos, producer. es una gran responsabilidad, pero también, amados hermanos, una bendición. Benditos aquellos los que siembran la palabra, así dice el Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo tales cosas contra vosotros, mintiendo. Hermano, el Evangelio trae consecuencias. Nos trae consecuencias muy alegres, satisfacciones muy bonitas, porque de hecho la decisión más bonita en la vida es recibir a This is Cristo a en nuestro corazón. demonstration Amén. of Ustream Esa es la producer. decisión más hermosa. Podemos decidir tener una profesión, podemos decidir casarnos, podemos decidir tener hijos si Dios nos los permite, podemos decidir iniciar una empresa, pero la decisión más hermosa y maravillosa y con promesa es la bendición de ser salvos. En este pasaje entonces de Lucas 24:49, el Señor da una descripción, detalla la expresión de la gran comisión. En este pasaje de Juan capítulo 20, del 19 al 22, This is a se los voy a demonstration of leer. Ustream Juan producer. capítulo 20, del 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las This is a manos y el demonstration costado, of y Ustream los discípulos se producer. regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuviereis, les son retenidos. Esta expresión es muy personal, amados hermanos. Dios envió al Hijo, Dios envió a su This Hijo is a demonstration para salvar al of mundo, Ustream ¿sí? producer. Y Dios y su Hijo envió a sus discípulos y también nos envió a nosotros para redimir al mundo, para que el mundo sea salvo. Entonces, amados hermanos, hemos sido enviados, o sea, hemos sido comisionados por Cristo el Salvador. Cuando alguien es comisionado de un país a otro país, se llama embajador. Representa en otro país a su país. O sea, en This is ese a país, demonstration of él es, Ustream por decir, producer. México, y tú eres representante en Estados Unidos, tú eres México, tú estás representando. El Señor nos ha enviado para representarlo a Él. Nosotros somos los ojos de Cristo, somos los pies de Cristo, somos la voz de Cristo, ¿sí? Y somos el amor de Cristo. O sea, el mundo necesita amor y es la iglesia la que debe mostrar ese amor,
Porque entonces si no mostramos amor, si no vivimos en amor, según dice Juan, somos mentirosos. Porque nadie puede amar a nadie si no ama a Dios. El que ama a Dios, ama a los demás. La función de la iglesia, amados hermanos, es de predicar la palabra, de evangelizar. Y falta otra. Píquenle ahí, por favor. En Hechos capítulo 1, versículos 6 y el 8, es muy conocido por todos ustedes. Dice así que Jesús se acercó y les habló. This is a demonstration of Hechos Ustream Producer. 8. Pero recibiréis. Ahí está, ¿verdad? La gran comisión, ¿sí? Dice así la palabra de Dios, vamos del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, note que dice dónde empezar. ¿Dónde debemos empezar a evangelizar? En Jerusalén. ¿Dónde es tu Jerusalén? Tu hogar, tu casa. Luego Judea. Dice, ¿dónde empezar? Los vecinos. Cuando predicamos la palabra, cuando cantamos alabanzas, hermanos, nuestros vecinos nos oyen. Si nos ven orar, ellos están atentos a ver qué hacemos. ¿O no? Y si oyen gritos, si oyen palabrotas, si oyen cosas, no impactamos. La semana pasada fue una vecina, mi vecina. Ellos desde que empezamos la célula los hemos invitado y no se atreven a ir a la reunión de la célula, pero ellos arriman sus sillas y están al lado y se revientan el sermón que Dios nos da. Ellos están escuchando, ellos están recibiendo la palabra. Y me comentaba que uno de sus cuñados, el más chico, tuvo problemas. Y que como ella había escuchado el jueves el mensaje, que todo lo que había escuchado fue y le dijo palabra a su cuñado. Y que no sabe cómo habló, pero que Dios le dio palabras para aconsejarlo. Los vecinos, hermanos, están atentos a lo que hacemos. Nuestros compañeros de trabajo están atentos a ver qué hablamos, qué decimos, cómo pensamos. Nuestros amigos en la escuela, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, están atentos para ver cómo nos comportamos, cómo hacemos, a ver si es cierto que lo que decimos hacemos. Pero qué bonito, hermano, que tú estés influyendo, que vieron a un hombre, a una mujer, a un joven que era una cosa, pero ahora es otra. Ahora es diferente. Ahora ya no es broncudo, ahora ya no es maldiciente, ahora ya no es enamorador, ahora no es como las mariposas que andan de flor en flor. Ahora es fiel, ahora ni siquiera, ahora, ¿qué le pasó? Le lavaron el cerebro. Ahí en Ramírez, 111 esquina con Reforma. No le lavaron el cerebro, le lavaron el corazón, porque estaba cochi. Como dijimos los pajeños, pues, estaba cochino, sucio. Pero el corazón lo limpia el evangelio de la palabra, el evangelio que es el Señor Jesús. Entonces, aquí nos dice dónde empezar, a dónde hay que seguir y a dónde debemos terminar. ¿Dónde debemos terminar? Con el evangelio. Exacto, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Quién quiere ir a lo último de la tierra aparte de Jesús? Muchos más, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos aprender a obedecer a donde el Señor nos mande, no a donde nuestras emociones o a donde nuestra mente finita nos conduzca. Debemos estar dispuestos a ser valientes, a defender los valores y los principios de la palabra de Dios. Debemos ser valientes. Ayer dábamos el estudio en el capítulo 3 de Daniel,
que ellos no estuvieron dispuestos, siendo This is a sátrapas, demonstration of siendo Ustream gobernantes con producer. Nabucodonosor. Los amigos de Daniel no estuvieron dispuestos a contaminarse ni a inclinarse ante la imagen o el ídolo que había hecho Nabucodonosor, lleno de oro, que era la antítesis del mensaje que Dios había dado, ¿sí? Todo lo contrario que Dios le había dicho: el reino va a ser la cabeza, tu cabeza es de oro, es poderoso tu reino, es de oro tu cabeza, pero van a venir reinos y va a ser destruido. Pero Nabucodonosor hizo una imagen, un ídolo, todo de oro, para que ese reino fuera eterno. Y le quería decir a Babilonia: Babilonia, vas a ser eterna. Hermanos, nadie es eterno, solamente Dios y los hijos de Dios. Nosotros somos eternos por la sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio, hermanos. ¿Dónde debemos terminar? ¿Cuándo empezar? Cuando somos salvos. ¿Cuándo terminar? Cuando estemos en la presencia del Señor. O cuando entran al bautismo, no dicen: ¿cuándo vas a servir al Señor? Amén. No, cuesta. El Evangelio cuesta. Gracias al Señor que dio hombres y mujeres y jóvenes fieles, nosotros hemos recibido la bendición de la palabra de Dios. Porque si aquellos hombres hace 44 años no hubieran venido para acá y testificar del Señor, y aquellos primeros cristianos aquí en esta esquina y dijeron: vamos a iniciar la primera iglesia bautista, ellos no sabían lo que iba a suceder, que iba a haber más iglesias, pero sí sabían que el Señor iba a bendecirles. Entonces, amados hermanos, lo que hacemos por el Señor lo bendice, y el Señor está con nosotros, y el Señor hará de esta iglesia una iglesia para la honra y su gloria, para que sea bendición en esta ciudad, en este estado y en este país, para la honra y la gloria del Señor. La que sigue, por favor. El evangelizador. Porque luego pensamos: bueno, es que yo no llevé cursos de homilética, yo no tengo gramática, yo no tengo hermenéutica, yo no estudié la soterología. ¿Saben qué es eso? Las doctrinas de la salvación. ¿Ya ven? Entonces decimos: ay, yo no puedo predicar. ¿Y saben qué es un evangelizador? Una persona salva. Nadie puede dar lo que no tiene. Le dijo el Señor a los discípulos: denle de comer a estos 5,000. Es que no tenemos. Pues busquen a ver quién tiene. Y apareció un jovencito con 5 panes y 2 pececillos. Eso es lo que tenía en las manos. Y el Señor le dio de comer a 5,000. Le dio de comer a 15,000. Le dio de comer a muchos. ¿Qué tienes en las manos? La salvación. ¿Qué tienes en tu vida? Compártela. ¿Con quién la debo compartir? Con mi Jerusalén, con mi familia. ¿Con quién más? Con mis amigos, con mis vecinos, con mis amigos de la escuela. ¿Con quién más? Con los de la ciudad. ¿Con quién más? Con el Facebook, con el Hotmail. Utilícenlo. No pierdan el tiempo chafiando. No, chateando. Pero están chafiando. Usemos los medios, hermanos, ¿sí?, para predicar el Evangelio. Entonces, toda persona salva es un evangelizador. Tú eres un evangelizador, Ya sé que eres un evangelizador. Adelante, eres evangelizadora. Somos evangelizadores. Entonces, miren, hermanos, el Evangelio no es solo guiar a una persona para aceptar a Cristo, sino también es usar un método eficaz para compartir el Evangelio. La que sigue, porque me estoy emocionando. Hermanos, evangelismo es compartir las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios nos conoce. Eso podemos decirle a las personas: Dios te conoce y Dios te ama y nos quiere bendecir y quiere que seamos salvos. El evangelizador es el que siembra la semilla. Ustedes saben que un sembrador primero prepara el terreno, lo barbecha, o sea, lo voltea, la tierra, luego lo riega, no la riega, lo riega, o sea, le echa agüita
y luego voltea otra vez la tierra y así lo está volteando para que la tierra se oxigene. O sea, después de que la tierra está preparada, siembra la semilla. ¿Cómo se siembra la semilla del evangelio? ¿Cómo crees que se siembra, hermano? No me contestes, ya sé que sabes. ¿Cómo se siembra? Fíjense que si con amor sincero usted dice a una persona, Dios te conoce, Dios te ama y quiere que sea su hijo, entonces usted es un evangelizador. Si usted se acerca y dice esas palabras sencillas, usted es un evangelizador. La persona que regala un evangelio, una Biblia, un folleto, un separador con un mensaje, es un evangelizador. La que sigue. Hay tantas maneras para sembrar la semilla del evangelio, como hay cristianos sinceros que piden a Dios que les enseñe a compartir el evangelio y lo hacen. Así hay muchas formas. La persona, hermanos, que cultiva, hablamos de sembrar, pero hablamos ya cuando se siembra, obviamente esperamos un tiempo y ¿qué sale? El fruto. Y luego ¿qué sigue? La cosecha. Entonces, la persona que está cultivando, ¿qué sucede? Es la persona que anima. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el mundo necesita ánimo? ¿Tú necesitas ánimo? ¿Tú necesitas que te soben el lomo de vez en cuando? ¿Tú necesitas que te sonría alguien? ¿Tú necesitas que alguien que te diga sí se puede? ¿Alguien que te diga no estás solo? ¿Está Dios contigo? Yo también. Necesita la persona que cultiva tener ánimo, amar. Y el cristiano ama, porque Dios le amó primero. El cristiano, el que cultiva la palabra, aconseja, orienta, guía, enseña. ¿Dónde oímos eso? En las palabras de Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para todo, para animar, para amar, para aconsejar. A una persona que ha oído del evangelio, entonces este que hace esto es una persona evangelizadora. Y la pregunta es, ¿eres un evangelizador? ¿Quieres ser un evangelizador? La que sigue, por favor. Entonces, la persona que cultiva es la persona que intencionalmente guía a una persona hasta el momento de aceptar a Cristo. Ese es un evangelizador. Otra. Hermanos, hay personas, bueno, que apoyan, también son evangelizadores. Hay hermanas, hermanos, jóvenes, niños que apoyan la obra del Señor. Los esfuerzos evangelizadores de otros cristianos por medio de la oración es un evangelizador. Miren, hermanos, hoy vamos a orar. Vamos a empezar a las 9:30, ¿sí? ¿Hasta qué horas? Ahí hay bendición. Jehová envía bendición y vida eterna, porque vamos a interceder por la obra del Señor. ¿Y saben qué estamos haciendo? Esto que estamos hablando, evangelizando, porque vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo. ¿Creen en la oración? Porque si no crees en la oración, no crees en el poder de Dios. Y si no crees en el poder de Dios, es que no eres salvo, no eres salva. Entonces, si alguien en estos momentos que estamos platicando y no es salva y quiere recibir a Cristo en su corazón, puede recibirlo en este momento. Los esfuerzos de oración organizados, hermanos, son mejores. ¿Por qué las iglesias que crecen tienen éxito? Porque oran, porque sus miembros vienen a la oración, porque sus miembros acuden a orar. Sí es cierto que Dios bendice la oración en sus casas, pero organizados, envía Jehová bendición. Donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es una bendición estar orando.
El grupo de hermanos orando por los evangelizadores mientras estos visitan. Sucede que mientras usted va a ir a visitar y anuncia, debe haber un grupo de hermanos que estén orando en la iglesia, juntitos, orando por los que fueron a visitar a las casas. Yo recuerdo que eso hacíamos hace muchos años. Bueno, no soy tan viejo, pero es que nací hace muchos años. Entonces, hermanos, mientras unos están evangelizando, cuando los hermanos salen, un grupo a Los Planes, otro grupo a San Carlos, otro grupo a Santa Rosalía, otro grupo a Los Cabos, otro grupo a Santiago, otro grupo, ¿saben qué debemos hacer nosotros, los que nos quedamos o los que se quedan? Debemos quedarnos a orar por los hermanos y por sus familias. La persona entonces también es aquella que apoya, es evangelizadora. Los esfuerzos evangelizadores de otros cristianos quedándose en el templo para atender a los niños de los que andan evangelizando, esas hermanas, esos hermanos también son evangelizadores. Cuando las hermanas van a ir a visitar, debemos tener grupos de hermanos que se queden a cuidar a los niños, y no nomás cuidarlos, les dan sus clases, ¿sí? Esos hermanos que atienden a nuestros niños allá arriba están evangelizando, ¿sí sabían? Esos hermanos que nos los atienden cuando estamos aquí en el culto, están evangelizando. Hay muchas otras maneras de ser un evangelizador, hay muchas, ¿sí? Solamente, hermanos, queremos que nuestra iglesia tengamos ánimo, reafirmemos el compromiso con la gran comisión que nos ha encargado nuestro Señor Jesús. La que sigue, por favor. Pero aquí hay algo lo más importante, hermanos, la dependencia en el Espíritu Santo, la dependencia de Dios. Si nosotros no dependemos de Dios y queremos actuar antes de orar y pedir la presencia del Espíritu Santo, estamos mal, nos vamos a equivocar y nos vamos a frustrar. Pero si nosotros oramos y nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces, hermanos, el Señor va a hacer la obra. Acuérdense, la obra es de Dios, hermanos, no es de nosotros, no es de los líderes. La obra es de Dios. Y entonces el Espíritu Santo obra, hermanos, cuando nosotros tenemos ese compromiso de servir al Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todas las expresiones de la Gran Comisión prometen la asistencia del Espíritu Santo para realizar la Gran Comisión. ¿Cómo no? Si Dios nos manda, ¿nos da con qué? Jesús, si Dios te manda, Dios te va a dar con qué. Sí, Dios te manda, Dios te va a dar con qué. Néstor, Jorge, bueno, pongámosle el nombre. ¿El Señor nos da con qué? ¿O no? El Señor nos sostiene. ¿Eso, de quién es la obra? La obra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios nos va a dejar huérfanos? ¿Ustedes creen que Dios nos va a abandonar? El Espíritu Santo está con nosotros. Y miren, sin la dirección y el poder del Espíritu Santo es imposible hacer la obra de evangelismo personal. Entonces, es una ley espiritual que no se puede evadir. Hasta aquí, hermanos, hay más cosas que podemos platicar, pero el propósito hoy, hermanos, es que hagamos evangelismo personal. Y personal es de persona a persona, ¿sí? En ocasiones queremos venir y predicar y pensamos que eso es, sí es, pero es una parte. Pero mi vida debe ser como que yo soy el ministro de la palabra de Dios. O sea, yo debo ser un ministro, cada miembro un ministro de la palabra de Dios. ¿Y quién va a estar conmigo? ¿Quién me mandó? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Vamos a ser evangelizadores personales, hermanos? Ya somos muchos, pero queremos ser más. Unámonos en torno, hermanos, a la gran comisión en el amor de Cristo. Te damos gracias, Padre, por esta bendición que nos das de poder estudiar, Señor, tu palabra, Señor, de poder conocer acerca de tu Espíritu Santo, acerca del evangelismo, Señor. Ayúdanos para no tener temor cuando hablemos de ti, pero también para no tener miedo, y no tener miedo de vivir como cristianos. Usa nuestros talentos, nuestros dones, Señor,
los ponemos en tus benditas manos. Bendice a cada hermana, a cada hermano, a cada joven, a cada niño. Y bendice cada día a tu iglesia, Señor. Y añade también a tu iglesia a los que han de ser salvos. Bendice, Padre amado, a los que están enfermos. Bendice a aquellos que están desalentados, Señor, que puedan tener ánimo. Bendice a aquellos que han perdido un ser querido o que han perdido, Señor, alguna cosa material. Provee, Señor, de los recursos necesarios para que nuestros hermanos no tengan preocupación. Bendice a nuestras visitas, Padre. Ayúdanos para dar testimonio de ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues no hay preguntas ahí. Gracias a nuestro Dios por